Bien, ¿cómo están, jóvenes? Buenos días, vamos a empezar. Me confirman, por favor, si se está escuchando bien. Hola, hola, buen día. Sí, ingeniero, se lo Bien, escucha. sí. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, hay una práctica que está vigente, es la práctica 3. A lo largo de esta semana, incluyendo la clase de hoy, si alguien tuviese alguna consulta al respecto, ya podemos empezar a revisarla. ¿De acuerdo? La fecha de entrega es el 18 de abril, es decir, la próxima semana todavía. ¿De acuerdo? Como hoy. Es esta práctica. Trae problemas extraídos en su mayor parte de Beer Johnston para lo que respecta a estática y tiene un complemento de elasticidad que son, bueno, son preguntas que yo he añadido sobre la base del problema de Beer Johnston. ¿Ya? Y algunas otras fuentes más como Szymanski, por ejemplo, que van a reconocer por acá. ¿Ya? Entonces, si hay alguna consulta sobre alguno de estos ejercicios, ya podemos revisarlos a partir de hoy o el jueves en su defecto. Me parece que este viernes tenemos un feriado, así es que nuestras clases para revisar la práctica serían hoy y el jueves, básicamente. ¿Ya? Eso, jóvenes, entonces el momento que gusten me interrumpen y comentamos al respecto. Yo ahora voy a compartir los apuntes, que también ustedes los tienen, y vamos a completar los ejercicios que estábamos viendo, el ejercicio que estábamos viendo la clase anterior. Esto ya hemos empezado a resolver, ahí está. Recuerdo rápidamente, es un problema de Beer Johnston, exactamente el 419 de la 10ª edición. Podemos ver una ménsula apoyada en C, se encuentra en equilibrio gracias a esta varilla AB que trabaja como un tensor, como un cable en tensión. Tenemos todas las longitudes, los puntos importantes están acotados, las fuerzas 240 newtons. Lo primero que se pide es la tensión en el cable y la reacción en C, ¿de acuerdo? Y eso ya vimos la clase anterior, la tensión y la reacción vienen de la estática, esto es algo que todos deberían de poder sacar sin ninguna dificultad ya a estas alturas. Luego se pidió la deformación transversal del cable AB, de este cable. Ya que este cable se encuentra en tensión, está siendo estirado, entonces se entiende que en el sentido transversal tiene que acortarse la dimensión del mismo. O sea, si tenemos una sección circular, esperamos que debido a la fuerza de tensión, esa sección circular se haga más chica. Entonces se pide en el inciso C la deformación transversal en milímetros del cable, el cual tiene 15 milímetros de diámetro. ¿Es verdad? El procedimiento lo hemos analizado en la clase anterior y consiste en utilizar las ecuaciones de la elasticidad, que son simplemente estas, para el caso de esfuerzos normales en tracción. Se conoce la tensión, se conoce el diámetro. A ver, un segundo, alguien me está hablando, parece. Un segundito. Sí, dime, José Armando. Adelante, José Armando. Perdón, dije, se me cruzó el- ¿Cómo? Perdón, ingeniero, se me activó nada más Ah, para ok, levantar ok. la mano. Lo siento. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Ya, regresamos entonces. Ya. Entonces volvamos. Ahí está. Entonces,
Decíamos, la tensión ya se ha calculado, el diámetro nos han dado de dato. El módulo de elasticidad lo copiamos de las tablas, en este caso es A0, 2 por 10 a la 10. Poisson también lo copiamos de las tablas. O sea que a la hora de los exámenes, por favor, todos con sus tablas de propiedades de los materiales. Esa que les he compartido en la presentación está buena, o la que tienen en el libro de Semansky también. Sáquense una fotocopia y ténganlo a la mano, o una impresión, o tengan en la computadora, qué sé yo. Ahí está. Entonces, el procedimiento es bastante sencillo. Primero se calcula el área de la sección transversal. Esto es pi por el radio al cuadrado, pero como tengo de dato el diámetro es radio medios. Entonces, por eso queda pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es verdad? Ese es el área. Conviene trabajar todo en unidades del sistema internacional, vale decir metros en este caso. Luego pasamos al cálculo del esfuerzo. Ya tengo el área sobre el cable. Ahora paso al esfuerzo. El esfuerzo es fuerza sobre área y el resultado es el que vemos acá. Y una vez tengo el esfuerzo, lo divido entre el módulo de elasticidad y tengo la deformación unitaria. Esta ecuación es la ecuación esfuerzo-deformación. Generalmente la expresamos como sigma igual E por epsilon, ¿no es verdad? Pero obviamente aquí me conviene despejar epsilon. Entonces tengo la deformación unitaria longitudinal sin unidades, no trae unidades esto. Esta deformación multiplicada por Poisson es la deformación transversal y la tenemos aquí. Y la transversal multiplicada por el diámetro inicial nos da el cambio en el diámetro. Que como ustedes pueden ver, esto ya hemos calculado la semana pasada, estoy haciendo solamente un repaso. Esto es el cambio en el diámetro y es muy chico. En metros 10 a la menos 7, en milímetros 10 a la menos 4, 2.38 por 10 a la menos 4 milímetros. ¿De acuerdo? Y ese es el resultado. Entonces, ¿cuánto se va a cortar este alambre? 2.34 por 10 a la menos 4 milímetros. Es una deformación muy pequeña. Existe, pero es muy pequeña. Entonces, a simple vista es imposible que detecte. Para mí, esto es como si el cable tuviese un diámetro que no va a variar. Incluso si yo fuese a medirlo, voy a medir con un instrumento corriente de medición con precisión al milímetro. Imposible que detecte la variación que ha habido. Necesitaría un instrumento que sea capaz de medir con una precisión de 10 a la menos 4 milímetros. Y es mucha precisión, ¿no? Pero bueno, es el resultado del cálculo. Luego habíamos calculado el diámetro del pasador en el apoyo C. Esto también ya lo hemos hecho, solo estoy recordando. Lo que pasa es que este pasador, acá, este es un pasadorcito, ¿no? El apoyo, ustedes imagínense cómo podrá ser este apoyo en la realidad, en 3 dimensiones, cuando se esté ensamblando esto. Podrá ser como se ve acá, una especie de viñeta y colocar ahí hacer un hueco, una perforación, de manera que se pueda pasar este pasador, ajustarlo bien y construir de esta forma el apoyo. ¿No es verdad? El punto es que quien va a soportar toda la carga va a ser el pasador. Y el esfuerzo va a ser un esfuerzo de corte, si ustedes se dan cuenta. O sea, el pasador es como si hiciera... Hay que ver esto en 3 dimensiones, ¿no? Hay que imaginarse en 3 dimensiones. Entonces el área es el área circular de este pequeño pasador. Ese es el área que va a resistir. ¿De acuerdo? Y el esfuerzo claramente es tangencial o de corte. La fuerza RC es dato. Bueno, lo he calculado en el inciso B, pero a estas alturas ya lo tomo como dato, en unidades de fuerza del problema. Gamma era la deformación angular máxima permitida. Recuerden ustedes que lo que pasa con el esfuerzo de corte es que genera una distorsión angular. Esa distorsión angular se mide en radianes y suele ser muy pequeña. En este caso, 0.0002. ¿Ya? Yo le pongo acá un subíndice simplemente porque en la calculadora que estoy usando, el gamma sin subíndice
significa otra cosa. O sea, ya está asignado, así como pi, por ejemplo, que ya tiene un valor asignado, lo mismo gamma. Pues, no interesa eso en la solución del ejercicio. Simplemente yo le llamo gamma 1, ustedes si hacen con su máquina normal, gamma nomás le van a llamar y listo. Bueno, el módulo de elasticidad, esta ecuación me interesa mucho, la tienen que recordar. El módulo de elasticidad dividido entre dos veces 1 más Poisson da el módulo de corte. Como ya conozco E y conozco Poisson, me han dado de dato en el ejercicio, entonces puedo calcular G. Y una vez calculado G, puedo calcular el esfuerzo de corte. Este es el esfuerzo de corte que actúa sobre el pasador. Me dijeron que como máximo la deformación era gamma 1. Multiplicada por G me da el cortante máximo que puedo aplicarle a este pasador. Posterior al cálculo del esfuerzo, vengo para acá y utilizo una vez más la ecuación entre el esfuerzo, la fuerza y el área. El área llega a ser la fuerza sobre el esfuerzo, o la ecuación que en su forma original venía como esfuerzo igual fuerza sobre área. Obviamente es lo mismo. Entonces de acá despejo el área, divido RC que me han dado de dato y tau que acabo de calcular. El resultado es el área que debe tener el pasador. Yo no he puesto aquí cualquier esfuerzo, he puesto el esfuerzo máximo. Y si he puesto el esfuerzo máximo, entonces, ¿qué área llega a ser esta, el área 2? ¿Quién me puede decir qué área es? Porque no he puesto cualquier esfuerzo, este es el esfuerzo máximo. ¿Qué área sería? ¿Se entiende mi pregunta? Jóvenes. ¿Se entiende la pregunta? Estoy colocando un esfuerzo que no es cualquier esfuerzo. Es el esfuerzo máximo. Entonces, como yo estoy dividiendo entre el esfuerzo máximo, me va a dar como resultado el área más pequeña posible. Es decir, el área mínima. Entonces, no estoy calculando el área A2, no es cualquier área. Es el área que le corresponde al esfuerzo máximo. Por lo tanto, es el área mínima. ¿De acuerdo? Ahí está. El valor numérico es el que pueden ver en la pantalla, 0.000148. Con esta área podemos pasar a calcular el diámetro. Otra vez, es el área de una sección circular, pi diámetro cuadrado cuartos. Entonces despejo el diámetro. Claramente la ecuación es raíz de 4 veces el área dividido entre pi, ¿no? Pi diámetro cuadrado cuartos es el área. Entonces, despejando, da 0.0137 metros, que puesto en milímetros es 13.7 milímetros. Ese es el diámetro del pasador. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente cuando se habla de estos elementos de unión como son los pasadores, vienen ya con diámetros, con calibres definidos. O sea, yo no voy a ir a la ferretería a decir, deme un pasador de 13.7 milímetros, obviamente. Lo que voy a hacer es pedir el primero que me puedan proveer que sea más grande que 13.7. Más chico no me sirve, tiene que ser más grande. ¿De acuerdo? Y generalmente acá se trabaja en nuestro medio local con diámetros en pulgadas. Entonces uno pide un pasador de media pulgada, de un cuarto de pulgada, de un octavo de pulgada, ¿no? Varillas igual, dame una de 1 pulgada, dame una de media, etc. Entonces hay que ajustar. Pero ese ya es otra historia, ¿no? Ya el cálculo como tal ha terminado con lo que ven en color rojo, el diámetro mínimo. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio completo. Entonces, si hubiese alguna consulta, por favor, alguna observación.
Ok. Bueno, entonces pasamos. Tengo aquí unos cuantos ejercicios típicos más. Este basado en el problema 624 del libro de Beer, que por cierto es un ejemplo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan? La torre de transmisión, esa cercha. Entonces, a ver, sobre esa base vamos a ver qué nos pide, ¿no? Se entiende que de la cercha, al conocer las fuerzas externas, ya conozco las fuerzas en cada barra, ya el problema de estática está resuelto. Revisen, quienes no se están acordando, este ejercicio ya lo hemos visto clases atrás en la parte de estática, para unas fuerzas P1 ya asignadas, conocidas, ¿no? Por geometría se ha calculado el ángulo alfa, el ángulo gamma, y con eso se ha ido barriendo la cercha nodo por nodo, la armadura, ¿sí? Entonces acá directamente pasamos al ejercicio de elasticidad. Dice, primer inciso, la sección circular mínima o el diámetro de la barra BD. Eso hay que calcular. La barra BD está aquí, es esta horizontal. Me están pidiendo el diámetro mínimo. Es una sección circular, ya con eso me doy cuenta, es una sección circular. ¿Cuál es el diámetro mínimo? Si el módulo de elasticidad vale 5 por 10 a la 9 pascales y la deformación unitaria es de 0.00005 como límite. ¿Qué significa esto? La deformación unitaria no puede ser mayor que este valor, 0.00005. Luego me están pidiendo un par de cálculos más, voy a regresar aquí tras que resuelva el inciso A. Entonces por ahora nos vamos a centrar en el inciso A. Otra vez, la barra BD, yo ya conozco la fuerza, enseguida voy a mirar entre mis resultados cuál es la fuerza en BD. También voy a saber si está en tracción o en compresión. En este ejercicio de elasticidad estamos suponiendo, en todos estos ejercicios, estamos suponiendo que el material se comporta igual en tracción o en compresión. Es así que tenemos un módulo de elasticidad solo, o sea, el mismo para tracción o para compresión, ¿ya? En la vida real hay materiales que se comportan así. O sea, esto no es irreal, esto es así. Pero no se puede decir que todos los materiales se comporten así. Un ejemplo es el concreto. El concreto no tiene el mismo módulo de elasticidad en compresión que en tracción. Se comporta distinto. Soporta más compresión que tracción. ¿De acuerdo? Pero como estamos haciendo apenas una introducción a la teoría de la elasticidad, vamos a darnos varias licencias. Una de esas licencias es suponer que el módulo de elasticidad es el mismo en tracción que en compresión. Nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está el módulo y la deformación unitaria máxima, la que estamos mostrando acá. ¿Cómo se resuelve esto? Vean, diámetro mínimo nos están pidiendo. Entonces vamos al problema de estática y en ese problema se puede ver que la fuerza en esta barra es de 2.210 newtons. ¿De acuerdo? Lo tomamos ya como dato de partida. Además, la deformación unitaria límite, es decir, la máxima, es dato. A partir de esa relación, o de la relación esfuerzo-deformación, se obtiene el esfuerzo máximo. Claro, esta es la curva, como ya varias veces lo hemos visto. Esfuerzo en la ordenada, deformación en la abscisa. Esta relación es lineal. El máximo de deformación que se permite en este ejercicio es el punto 0005 que hace un rato estábamos viendo, que está aquí. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es ubicarme en esta gráfica, ubicar la deformación máxima
y con esta obtener el esfuerzo máximo. ¿De acuerdo? Entonces esto se calcula rápidamente. La ecuación para el esfuerzo es, como siempre, módulo de elasticidad por deformación. ¿De acuerdo? Entonces veamos los cálculos. Módulo de elasticidad, dato. Deformación máxima, dato. Fuerza, no es dato, pero ya a estas alturas lo tomo como tal, porque ya he calculado en estática. Obviamente, si en estática me he equivocado, fíjense, lo primero que voy a hacer es meter un dato erróneo y todo lo que viene a continuación va a estar mal. Así es que tengo que tener mucho cuidado en la estática de no cometer errores, ¿no? 2210 newtons. ¿El procedimiento cuál sería? Otra vez, el esfuerzo igual al módulo por la deformación unitaria. Tengo módulo, me han dado deformación unitaria máxima, con esto obtengo el esfuerzo máximo. 2.5 por 10 a la 5. Con este esfuerzo calculo el área. La ecuación es esfuerzo igual fuerza sobre área, de donde despejo área, fuerza sobre esfuerzo. Como no estoy poniendo aquí cualquier esfuerzo, sino el máximo, eso me asegura que con el área estoy calculando el área mínima. Y esta área mínima es lo que ven acá en la pizarra. Con esta área mínima se puede calcular el diámetro mínimo. 4 por el área dividido entre pi en raíz cuadrada, eso da este diámetro, que está en metros. Preferible llevarlo, por ejemplo, como aquí, a centímetros, 10.6 centímetros. Esa había sido la sección de esta barra BD. Para las condiciones del problema, el diámetro sería de 10.6 centímetros. Imagínense una barra de 10 centímetros de diámetro. Una barra muy maciza, es mucho material. Pero bueno, es lo que sale de este cálculo. Lo que ocurre es que en este cálculo se ha utilizado un módulo de elasticidad muy bajo. O sea, este es un mal material. Para que este material se comporte bien, se necesita 10.6 centímetros de diámetro. Si yo cambiase de material y utilizase acero, esto por ejemplo no es acero, entonces seguro en vez de 10 centímetros necesitaría menos de 1. Y eso ya es factible, eso es razonable. ¿Ya? A ver, si hay preguntas, por favor, si me van entendiendo. ¿Preguntas? Bueno, a ver, revisen los números, por favor, un par de minutos para mirar los cálculos y me confirman si esto está bien. Todos, por favor. Vamos revisando los números. Es importante hacer los cálculos a mano. Yo voy a dejar un rato la grabación y me avisan en un par de minutos, jóvenes. Bien. Retomamos, por favor. ¿Me puede alguien confirmar estos resultados? Sí, que mis cálculos coinciden. ¿Coinciden? Sí. Sí, ¿verdad? Coincide. Perfecto. Nuevamente reitero lo que ya comenté en el ejemplo de la clase anterior. Vean cómo las ecuaciones son solamente estas, son bastante sencillas. Prácticamente estamos dando vueltas alrededor de las mismas ecuaciones. El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Esta misma ecuación tiene su versión en esfuerzo de corte. O sea, en vez de sigma, tau. En vez del módulo E, el módulo de corte G. En vez de la deformación longitudinal, la deformación angular. Pero es la misma ecuación, básicamente. La otra ecuación con la que insistimos es la que relaciona al esfuerzo, la fuerza y el área. Esfuerzo es fuerza sobre área, en este caso se está despejando el área.
Y una vez tengo el área, depende de la geometría del elemento, en este caso circular, entonces puedo sacar el diámetro. Si fuese un cuadrado, podré sacar el lado del cuadrado y así, dependiendo de la geometría. ¿No es verdad? En la vida real, las secciones que se suelen utilizar son justamente cuadradas, rectangulares, circulares y no hay más. Muy raro encontrarse con una sección, por ejemplo, triangular. Podría servir para algo muy específico, pero rara vez se tiene eso. Y alguna otra sección difícil también, ¿no? Secciones canal, secciones tubulares, mejor dicho, antes que canales, secciones tubulares, ¿no? En vez de ser un cilindro lleno, un círculo lleno, simplemente un contorno, un perímetro y el centro vacío, o sea, un tubo, ¿no es verdad? Que puede ser circular, puede ser cuadrado, etcétera. Pero, ¿qué cambia eso? Simplemente cambia esta última ecuación que dependiendo del caso será un diámetro, será una longitud, será un espesor, pero el ejercicio de física sigue siendo el mismo, no cambia nada. Ahora, el resultado sí llama la atención porque no es nada realista, ¿no? 10 centímetros no es nada realista ese resultado. Difícil encontrarse una estructura como esta con 10 centímetros de sección un poquito grande, ¿no? Esto probablemente sean barras más delgadas. Pero eso depende del módulo de elasticidad. Este módulo es muy chico, 5 por 10 a la 9 es muy chico. Esto no es de acero. El acero es 2 por 10 a la 11, ¿no? O sea, en orden de magnitud 100 veces más módulo de elasticidad. Por eso es que nos ha salido una sección tan grande. Bueno, volvamos al problema, ahora al inciso B. Nos dice calcular el número de pasadores de un cuarto de pulgada. Este símbolo que está aquí significa pulgada, un cuarto de pulgada. Requeridos para unir la barra AC. ¿Dónde está la barra AC? Esta es. Esta. La diagonal. Que viene formada por dos tablones de madera, dice. Ah, ya, entonces nos olvidamos de acero o cualquier otro material. Esto es madera. Son dos tablones de madera. Todo el mundo tiene que imaginarse eso, dos tablones de madera. Considere que el material de los pasadores tiene un módulo de elasticidad de 2 por 10 a la 10 pascales, un coeficiente de Poisson de 0,25 y que la deformación angular máxima es de 0,00002 radianes. Entonces la situación sería así. Esta barra AC, en vez de ser una sola barra AC, por alguna razón son dos barras que están unidas, seguramente por la mitad se las une de alguna manera. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora mismo. Esta figura. Vean ustedes. No es raro ver este tipo de empalmes, porque claro, las barras de una armadura, de una cercha, no vienen pues exactamente en las longitudes que uno requiere para ensamblarlas. A veces tengo pedazos más pequeños y tengo que unirlos de alguna manera. Y la forma de unirlos es, por ejemplo, con estos pasadores, ¿no? Remaches, si ustedes quieren llamarlos así, da igual. Se puede usar soldadura también para unir, etcétera. En este caso dice que es de madera, entonces aplica bastante bien esta idea de perforar unos huecos, pasar por ahí estos elementos de unión, estos pasadores, y garantizar con esto la unión de los elementos. Nuevamente la situación es esta. Vean estas flechas que están acá, representan barra en compresión. Si estuviese en tracción, la situación sería idéntica, no cambia. Para lo que quiero calcular es lo mismo. Lo que importa es esta parte de acá, donde estoy marcando con el puntero. Esta parte de acá es la que resiste. El resto del pasador, la verdad es que no hace nada, o hace muy poco. Pero la parte importante es esta.
Y hay que entender este problema en 3 dimensiones. No estoy viendo la dimensión que realmente importa, la profundidad. Ahí nuestro pasador tiene un área que es el área de un círculo. Aquí se los ve a los círculos, ¿no? Entonces, claro, en esta vista de perfil yo veo a un solo pasador, pero cuando lo veo en planta, desde arriba, pueden ser más de uno. Por ejemplo, aquí se ven 5. Yo no sé pues cuántos necesitaré, eso es lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que pide el problema? Calcular para pasadores de 1/4 de pulgada. ¿De acuerdo? Quiero ver cuántos de estos pasadores de 1/4 de pulgada son necesarios. Entonces, lo primero que hago es calcular el diámetro en metros. Para no mezclar mis unidades, voy a llevar todo a metros. Me han dado el dato en pulgadas, lo voy a llevar a metros. ¿Ya? En este caso sí tengo que hacer esta conversión, no puedo mantenerme en pulgadas. Con este diámetro calcularé el área transversal correspondiente, es decir, pi diámetro cuadrado cuartos. Ahora, esta área corresponde a un solo pasador. Entonces la vamos a denominar área unitaria, como se ve aquí. Muy bien. En cuanto al material de los pasadores, se conoce el módulo de elasticidad, se conoce Poisson. Entonces se puede calcular el módulo de corte G con elasticidad y con Poisson. Luego, utilizando la deformación angular máxima, gamma max, se calcula el esfuerzo cortante máximo, tau max. Y luego la situación es idéntica al inciso anterior, pero para esfuerzo cortante. Esa es la idea. Aquí está la gráfica. En vez de esfuerzo normal y deformación longitudinal, ahora tengo esfuerzo de corte y deformación angular, o deformación por corte. Nos han dado de dato una vez más la deformación, en este caso angular, máxima. Entonces esto conduce a un esfuerzo de corte máximo. No podemos pasarnos de esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Primero que nada, tengo un diámetro que es 1/4 de pulgada, pero una pulgada tiene 2.54 centímetros y 100 centímetros hacen 1 metro. Entonces tengo el diámetro 1 en metros, que es lo que ven acá. Nuevamente van a ir revisando, por favor, con sus calculadoras. Conocido el diámetro del pasador, aplico la ecuación del área, pi diámetro cuadrado cuartos. Aquí está el área. Esta área es en metros cuadrados y corresponde a un área unitaria. Es decir, es el área de un solo pasador. Luego, tengo el módulo de elasticidad como dato, Poisson como dato y deformación angular máxima como dato. Entonces no he calculado nada, solo he copiado mis datos. Con esto recién paso a calcular. El módulo de corte yo necesito, porque todo el análisis lo tengo que hacer en corte, el esfuerzo es de corte. Entonces me han dado de dato el módulo de elasticidad y Poisson. Con esta ecuación obtengo el módulo de corte. Esto da 8 por 10 a la 9 pascales. 8 por 10 a la 9 pascales. Con esto calculamos el esfuerzo de corte, que es G por la deformación. Vean que esta deformación es máxima. Entonces conduce a un esfuerzo de corte máximo. Enseguida van a revisar los números, debe salir este valor que está aquí. Con este esfuerzo y conocida la fuerza, se puede hallar el área. Esa área es fuerza dividido entre esfuerzo. La fuerza ya conocíamos del problema de estática. El esfuerzo acabamos de calcular. Con esto sale esta área. Esta área viene en metros cuadrados. Entonces yo tengo dos áreas. Esta área que acabo de calcular es el área total requerido. Y la otra área es el área unitaria, el área que me aporta un pasador. Entonces lo que tengo que hacer es dividir el área total entre el área unitaria. ¿Para qué? Para tener el número de pasadores en este caso. Que como pueden ver es un número muy grande que redondeando a un entero da 452. O sea, imagínense en esta figura que teníamos acá, había que poner 452 remaches. Obviamente eso está fuera de todo rango razonable, pero es lo que sale del cálculo.
Entonces ahora habrá que darle alguna solución a este problema. ¿De acuerdo? A ver, ustedes vayan revisando los números, principalmente me interesa esta lámina de acá. Vamos haciendo eso, por favor. A ver cómo salen estos números. ¿Alguien me puede decir? Vean que son las mismas ecuaciones nomás que estamos utilizando. Otra vez. La parte diferente en este ejercicio es esta de acá. Porque más o menos la lógica sería esta, ¿no? Independientemente de cuántos pasadores yo ponga, yo necesito un área que resista al corte. Esa área viene condicionada por esta situación. No puedo pasarme de esta deformación. Con esta deformación tengo un esfuerzo máximo del cual no me puedo pasar. Y este esfuerzo máximo está relacionado con el área. Entonces me conduce a un área mínima que yo tengo que poner. Ahora, si pudiese llegar a esa área con un solo pasador, estaría tranquilo. Pero no es el caso. Fíjense aquí. El área mínima que se requiere es 0.0143 metros cuadrados. Este es el área que yo tengo que colocar. Pero el área que me aporta uno de estos pasadores es de apenas, en la lámina anterior estaba, 0.000316 metros cuadrados. Entonces, claro, ¿cómo hallo el número total de pasadores o de remaches? Pues dividiendo el área total que necesito entre el área unitaria. Y esto da 451 pasadores. Ese es el resultado. ¿Sí? Obviamente este es un número exagerado. En la práctica es imposible. Y si es que se usase una cosa de esta, a ver, 452 remaches necesito, tendría que ser pues una obra demasiado grande, unas barras muy grandes, difícil que corresponda a esta situación que estamos analizando aquí, en este problema. Esto no se acepta. Pero bueno, resulta que lo que ha ocurrido en el inciso B es que nos están haciendo trabajar con materiales que no son los apropiados, tienen módulos muy chicos. Entonces dice acá, repita el cálculo de B.
Pero si ahora el módulo de elasticidad de los pasadores es 2 por 10 a la 11. 2 por 10 a la 11 no es un número inventado al azar. 2 por 10 a la 11 es el módulo de elasticidad del acero. O sea, en otras palabras, lo que nos están diciendo es, el inciso B usted ha calculado con un material que no sabemos qué cosa será, pero no es acero. Por algo se utiliza el acero en estas cosas. Ahora calcule como debería ser, con el módulo de elasticidad del acero. Y en vez de quedarse solo con 1/4 de pulgada de pasador, a ver, pruebe con media pulgada también y con 3/4 de pulgada también. Y veamos cuántos pasadores se necesitan en ese caso. Entonces vamos a repetir el cálculo ahora. Todo esto que estamos viendo acá lo vamos a repetir, pero ahora con un nuevo módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero, 2 por 10 a la 11. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es lo mismo que he mostrado hace rato. Otra vez, comienzo con el módulo de elasticidad, reemplazo en esta ecuación para obtener el módulo de corte. Elasticidad entre 2 veces 1 más Poisson. Ahora me sale un G más grande. Claro, estoy partiendo de un módulo E más grande, el módulo G también es más grande. Con este módulo, que ya es más grande, multiplico por la deformación angular máxima. Y claro, ahora me va a salir un tau más grande, pues. Ahora me sale 1,60 por 10 a la 6. Antes me estaba saliendo 1,60 por 10 a la 5. Ha aumentado en un orden de magnitud las cosas. Este es el nuevo tau. Con esto entro otra vez a la ecuación área igual fuerza sobre esfuerzo. La fuerza no cambia, sigue siendo la misma, la fuerza en la barra, pero ahora dividido entre un número más grande. Entonces el área que yo requiero es un área más chico, 0.00143. Es más chico que antes. O sea, yo necesito menos área para garantizar esta unión, este empalme. Ahora, ¿qué hago con esta área? Pues lo mismo de hace rato. Necesito dividir entre el área unitaria. Aquí lo que se está haciendo es calcular el área unitaria para 1/4 de pulgada. Fíjense la anotación que estoy escogiendo. Como no tengo cómo anotarme en mi programa 1/4, he puesto así 1/4. Para mí esto es 1/4. Entonces, el diámetro primero lo llevo a metros. 1/4 por 2.54 dividido entre 100, esto está en metros. Y con esto en metros calculo el área unitaria. Esta área unitaria ya la tenía hace rato calculada, solo que la he vuelto a calcular ahora solo por formalidad. Aquí está. Lo mismo para el diámetro de media pulgada. Media pulgada, 2,54 centímetros hacen 1 pulgada y 100 centímetros hacen 1 metro. Entonces tengo el diámetro en metros, lo reemplazo en la ecuación y tengo el área unitaria para media pulgada, 1 medio. Aquí está. Ustedes van a revisar después ya fuera de línea los números, ¿de acuerdo? Igualmente para 3/4. 3/4, aquí está. 2,54 entre 100. Este es el diámetro en metros. Es un diámetro más grande, obviamente. Y el área unitaria, pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces tengo esta área. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Para cada uno de estos diámetros he calculado el área unitaria. Para 1/4 de pulgada, para media pulgada y para 3/4 de pulgada. Con esto procedo a dividir simplemente. El área mínima no cambia. El área requerida es la misma. Lo que voy a hacer es dividir entre el área unitaria de 1/4, de media y de 3/4. ¿Para qué? Para tener el número de pasadores. Y aquí está. Fíjense que si utilizo pasadores de 1/4 de pulgada, me queda 45.19 pasadores, uniones, que es un número más chico que el 200 y tantos que salió hace rato, pero sigue siendo un número muy grande. 45 es un número muy grande. Con media pulgada esto reduce bastante, reduce a 11.29. Ya esto es más razonable, puedo colocar 11 de estos remaches en mi unión, más creíble. Y si utilizo 3/4, esto se convierte en 5.02 pasadores. Obviamente en la realidad no puedo utilizar decimales porque estos son
pasadores, tienen que ser números enteros. Entonces podríamos redondear a 46, a 12 o a 5, en este caso 5.02, ya 5 pasadores para un cuarto, un medio y 3/4. Seguro que el que nos va a convencer va a ser el de 5, que sería algo parecido a lo que mostraba aquí en la figura. Justo así, 5 remachitos, cada uno de 3/4 de pulgada, y esto funciona. ¿De acuerdo? Este cálculo que estamos mostrando, aparte de ser un ejercicio de física, ya es un cálculo que se hace en la realidad cuando los ingenieros dimensionan, en este caso, unas uniones, ¿no? Entonces, el ingeniero tiene que asegurarse de que la unión vaya a perdurar, no falle en ningún caso, y colocará el número de remaches que sea apropiado para que esto funcione así. ¿De acuerdo? Como último comentario, ya para ir cerrando, decirles que este limitante del gamma máximo existe en la realidad y generalmente proviene de las normas de diseño. Cuando el ingeniero va a hacer sus cálculos, se basa en normas para el diseño en aceros, para el diseño en maderas, para el diseño en hormigón, etc. Entonces, generalmente esos reglamentos, esas normas que tienen los países, en nuestro caso, en Bolivia también tenemos nuestra normativa, entonces nos dice, para hacer tal tipo de cálculo, el límite de deformación es tal, el límite de esfuerzo es tal. Entonces nos dan estos valores límites, y con eso uno hace los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces este es un ejercicio, reitero, que está en el límite entre un ejercicio de física y un ejercicio de resistencia de materiales. ¿De acuerdo? Entonces sobre esta misma idea van a seguir trabajando ustedes en la materia que viene a continuación, que es resistencia de materiales. ¿Ok? Para mí esto ya es suficiente, y ya para el curso de física, suficiente, con esto basta. Más detalles en el curso de resistencia de materiales. ¿Ya? Eso es entonces, jóvenes. Con esto estoy acabando los ejemplos básicos. Si alguien tiene alguna pregunta del ejemplo que acabo de mostrar, por favor, adelante. No hay preguntas. Bien, jóvenes. Tengo unos ejercicios adicionales del libro de Sears que los voy a mostrar el día jueves. ¿De acuerdo? Son problemas del libro de Sears. Y esperaría para el jueves también sus preguntas en cuanto a la práctica. ¿De acuerdo? Por favor, avancen y traigan preguntas ya puntuales para el día jueves. ¿Ok? Eso es todo entonces por la clase de hoy, jóvenes. Aquí nos vamos a detener. Listo, Inge, hasta la siguiente, gracias. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Buen día a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.